Feliz sábado, queridos hermanos. Vamos a orar antes de comenzar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, santificado sea tu nombre. Gracias porque estamos aquí con vida. Y te pedimos, Señor, que este himno sea agradado para ti. En nombre de Jesús. Amén. Nos veremos junto al río, cuyas aguas cristalinas fluyen puras argentinas desde el trono de nuestro Dios. Oh, si nos congregaremos en la ribera hermosa del río, del trono de nuestro Dios. En las márgenes del río, donde los serafines van, donde hay bellos querubines, da la dicha eterna a Dios. En la ribera hermosa del río, cuyas aguas vivas dinaman del trono de nuestro Dios. Antes de llegar al río, nuestras cargas al dejar, libres todos quedaremos por la gracia del Señor. Oh, si nos congregaremos en la ribera hermosa del río, cuyas aguas vivas dinaman del trono de nuestro Dios. Pronto al río llegaremos, nuestra peregrinación, terminando en los acentos de la célica canción. Oh, si nos congregaremos en la ribera hermosa del río, cuyas aguas vivas dinaman del trono de nuestro Dios. Amén. Gracias a Valentina, ¿verdad? Por el himno. Y recordémonos, Señor, como dice el himno. Junto al río llegaremos, por la gracia de Dios, hermanos. O sea, que recuerda, ahora nosotros nos congregamos aquí. Imagínense aquel día glorioso, todos congregados, todos los salvos, desde que el mundo fue creado allí frente de Dios, y Dios va a ser, ¿verdad? Jesús. Imagínense a Jesús predicándonos, ¿eh? Allí no nos cansaremos, como el sermón del monte, ¿verdad? Pero por la gracia de Dios y por la gracia de su Hijo Jesucristo, allí estaremos. En esta mañana vamos a seguir con el tema de la semana pasada, y quiero invitarlos ahí que inclinen su rostro. Vamos a tener una oración. Padre, en esta mañana estamos aquí en tu presencia, Señor. Oh Señor, por tu gracia, Padre, ayúdanos a presentarnos delante de ti. Que tu Hijo Jesucristo, Señor, nos cubra, Padre,
y nos escudamos detrás de nuestro Salvador. Que podamos, Señor, en esta mañana, nuestra mente esté clara para poder, Señor, ver que tú nos quieres hablar en esta mañana. Y que podamos salir gozosos, Señor, que eres un Dios que todavía habla, Señor, a través de tu palabra. Te lo pedimos todo en el nombre y por los méritos de nuestro Salvador Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Bien, en esta mañana, entonces, quiero que dejen todas las cosas. Si usted tiene preocupaciones, si tiene deudas, llegaron biles, si tiene algo que sucedió, olvídese de eso y ponga su mente en los brazos del Señor. Una vez, no sé si fue tiempos atrás, alguien estaba predicando, entonces trajo una funda plástica de basura, una bolsa de basura, y pasó por todos los hermanos y decía, eche aquí, eche sus cargas y la cosa, y que así quedemos vacíos para que la palabra de Dios pueda llenarnos en esta mañana. Bien, como siempre los versos van a aparecer acá para economizar un poco de tiempo. La semana pasada lo que tratamos de ver es entender de que al igual que Dios, el hombre tiene un espíritu, y entendemos que ese espíritu no es una entidad que cuando usted muere se va por ahí o separada, sino que ese espíritu es, ¿verdad? Podemos así, puede ser, la Biblia lo habla, lo asocia con la mente, con el corazón, con la vida, lo que uno es. Y de la misma manera que Dios creó al ser humano a su imagen, por lo tanto, si creó al hombre, Dios también tiene un espíritu, ¿okay? Le pertenece a Dios. Ahora, según el cristianismo, la mayoría del cristianismo, usted va a encontrar que lo que ellos dicen es, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cuando vamos a la palabra de Dios, lo que encontramos es Dios Padre, Hijo de Dios y Espíritu de Dios. Es algo totalmente diferente a lo que hoy en día, ¿verdad?, el dogma de la Trinidad nos ha enseñado. Entonces, digo el dogma porque en realidad es un dogma, ¿ok? Es un dogma. Y si usted no se aferra a ese dogma, no puede ser parte. Pero nada, vamos a seguir entonces con la identidad del Espíritu Santo. Vamos a ver la identidad del Espíritu Santo. Entonces, recuerden la vez pasada, ¿ok? El hombre fue creado a imagen de Dios. Entonces el hombre, la Biblia dice, menciona algunos textos que dice que su espíritu se entristeció, o su espíritu, como Nabucodonosor, dice que su espíritu, ¿qué? Estaba turbado, o sea, y entendemos que por el espíritu lo que estaba diciendo era la mente, no es que Nabucodonosor tenía un espíritu, como lo enseña la no inmortalidad del alma. Entonces, de la misma manera, si fuimos creados a imagen de Dios, entonces también Dios tiene un espíritu. Y el primer verso donde aparece el espíritu es en Génesis 1:2, donde dice el espíritu de Dios, ¿ok? Tiene un posesivo, si usted se da de cuenta, tiene un posesivo, dice el espíritu de Dios. Entonces usted tiene que buscar en la palabra de Dios quién es Dios. ¿Se da de cuenta? Entonces, si usted sabe quién es Dios, usted va a saber que ese espíritu le pertenece ¿a quién? A Dios. Y cuando vamos a la Biblia, encontramos que Dios es el Padre. Entonces, es el espíritu de Dios el Padre. Ahora, con eso no decimos, también usted dirá, pero es que Jesús es Dios. Pero Jesús se presenta en la Biblia como el Hijo de Dios. Y Jesús es Dios, ¿por qué? En el sentido de que es divino igual que el Padre. O sea, la palabra Dios es la naturaleza, la divinidad. Dios es Dios porque es divino. Entonces, Jesús es divino igual que el Padre, salió del Padre. No es menor que el Padre en el sentido, Jesús tiene todas las cualidades del Padre. Entonces, cuando yo entiendo eso, que
salió de Dios, es igual a Dios, esa imagen de Dios, entonces no estamos haciendo a Jesús, disminuyendo a Jesús, sino que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, un paréntesis. Usted sabe, Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Ok? Entonces, vuelvo y digo, mucha gente usa el pasaje para decir que Jesús es Dios en el sentido entendemos, de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero es interesante cuando usted el texto, búsquelo cómo fue escrito y usted se va a dar de cuenta de muchos detalles. Por ejemplo, la palabra cuando dice Juan 1:1, ¿cómo dice? En el principio era el verbo, o la palabra que está hablando de Jesús. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Nuestra Biblia dice con Dios, pero en el idioma original dice, miren qué interesante, en el principio era el verbo y el verbo era con el Dios. ¿Se dan de cuenta? Tiene un pronombre, dice el Dios y después dice, y el verbo era Dios. ¿Ven la diferencia? Entonces, cuando usted analiza el texto, en realidad el texto lo que está diciendo es, en el principio era el verbo era con el Dios y el verbo era divino. ¿Entendemos ahora lo que está diciendo Juan? Eso era un paréntesis, ¿no? Porque a veces la gente usa textos y simplemente lo que el texto está diciendo es simplemente eso. En el principio era el verbo era con el Dios, o sea el Padre, y el verbo era divino, igual que el Padre. Todo se arregla si usted lo entiende de esa manera. Ahora, vamos a hacer algunas preguntas. Ahora la pregunta que vamos a ir es, ¿qué prometió Jesús antes de irse? Ustedes saben esa pregunta. Jesús prometió algo. ¿Y qué fue lo que prometió? El Espíritu Santo. Ajá. Entonces, vamos a ir ahí en el texto. Dice, Jesús hablando, ¿cómo dice? Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, miren cómo lo llama, ese otro consolador es el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Ok? No es mi intención, pero el mismo pasaje es tan sencillo, él mismo. A veces, hermano, pero he aprendido, a veces uno dice, pero si las cosas están tan claras, ¿cómo no se puede entender? Y he entendido, más adelante vamos a ver, he entendido algo que me abrió la mente bastante y tiene que ver con no tirar perlas a los cerdos, ¿ok? Y no es lo que Jesús estaba diciendo, suena vulgar, pero no es de la manera que nosotros lo entendemos. Y a veces, hermanos, nosotros tenemos que saber y saber cuándo hay personas, por eso Jesús dijo, no le tiréis las perlas a los cerdos, o sea, no gastéis las palabras, porque hay personas que en ese momento no van a entender. Y eso es bien interesante, un día lo vamos a estudiar, eso, y usted verá qué bonito es. Pero nada, entonces, dice acá, entonces Jesús, según la pregunta, ¿qué prometió Jesús antes de irse? Otro consolador, el Espíritu de verdad. Interesante porque anteriormente Jesús dijo, yo soy el camino, ¿qué más? La verdad y la vida. Ahora, este otro verso también dice, mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os hará enseñar todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Suena como por eso es que la gente ve que es otro, ¿ok? Otro diferente. Ahora, usted se va a dar de cuenta, al final va a haber una cita del Espíritu de Profecía que cuando la ve, yo sé que usted la ha visto, pero cuando
la analicemos y veamos, usted se va a dar de cuenta y va a entender toda esta cuestión de que del otro, de que enviará y que él hablará, o sea, aparentemente. Pero seguimos. Entonces, ¿qué prometió Jesús antes de irse? El Consolador, el Espíritu Santo. ¿Ok? Seguimos. Ahora, recuérdese, tenga en mente el tema pasado, ¿ok? Que el Espíritu le pertenece ¿a quién? A Dios. Y vimos que el Espíritu de Dios, ¿verdad? La Biblia lo presenta como su mente, su ¿qué? Su presencia. ¿Qué más? Todas esas cosas, o sea, usted se va a dar de cuenta, es en realidad la presencia de Cristo. Cuando usted lee ese salmo completo, creo que es el 139, si no me equivoco, cuando David dice, ¿dónde me iré de tu espíritu? ¿Se recuerdan? ¿A dónde me iré de tu presencia? Y ahí vimos el tema también, más o menos tocamos un poquito acerca de que quizás para muchos no pueden, como que les choca la idea de que Dios es, ¿verdad? Dijimos que Dios, mucha gente dice, el espiritualismo enseña que Dios está en todos lados, en el sentido como lo enseñaba el doctor Kelo, del panteísmo, que Dios estaba en todos lados. Y el dogma de la Trinidad, eso es lo que enseña, hermanos, porque Jesús, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son inseparables. Porque son un Dios. Si usted separa uno del otro, se acabó Dios. Y Dios no puede dejar de existir. O sea, es algo bien complicado. Y es interesante porque en la cruz del Calvario, el Padre y Cristo se separaron. Dios le tuvo que dar la espalda a su Hijo. Hubo una separación, hubo una rotura. Por eso el corazón de Jesús estalló, hermano. Literalmente el corazón de Jesús estalló. La agonía que pasó, no tanto por los clavos, no fue la corona de espinas, sino la agonía, la separación, la oscuridad que hubo, 3 horas de oscuridad. Eso es grande, hermanos. Si usted medita en eso, dice, wow, lo que Jesús hizo para salvar al ser humano. Y lo que hace el dogma de la Trinitario, lo que hace que destruye lo que Jesús hizo en la cruz. Entonces, la segunda pregunta. Según la Biblia, ¿el Espíritu de quién es el Espíritu Santo? ¿Okay? ¿El Espíritu de quién? Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a comparar, como hicimos la otra vez, algunos pasajes. Vamos a comparar. Miren este pasaje y presten atención. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupáis por lo que habéis de decir, ni lo pensáis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino ¿quién? El Espíritu Santo. Está en el contexto de la persecución, ¿verdad? Los tiempos finales, aunque sucedió con los mártires, ¿verdad? Tiene un cumplimiento final también. A veces mi esposa a veces me dice, pero es que yo leo y yo no, ella me menciona que no se me queda nada. Yo también, hermanos. O sea, hay gente que tienen una mente y son bendecidos. Pero ¿qué quiero decir con esto, verdad? No tengamos miedo, porque el texto dice que en ese momento el Espíritu Santo nos recordará lo que no has estudiado. Si ahora no recuerdas y lo has estudiado, no te preocupes, porque cuando lo necesites, ¿quién? Dice, el Espíritu Santo te lo recordará. Ahora, entonces, recuérdese que estamos viendo, según la Biblia, el Espíritu de quién es el Espíritu Santo. Ahora, vamos al otro texto donde nos aclara el Espíritu Santo. Está en Mateo 10, del 19 al 20, y dice lo siguiente. Si usted se fija, está hablando de lo mismo. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué habléis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu ¿de quién? De vuestro Padre que habla por vosotros.
estamos comparando textos para que la Biblia nos diga. Entonces, en el primer texto hablando de que no preocupéis, en el segundo también dice no preocupéis de lo que vaya a decir. Dice en el primer texto que ¿quién es? ¿Quién va a hablar por nosotros? El Espíritu Santo. Pero entonces en Mateo nos dice ¿quién es? ¿El Espíritu de quién? De vuestro Padre. Entonces, ¿cuál Espíritu es? ¿De quién es el Espíritu? Tiene un posesivo, es el Espíritu. ¿Y quién es el Padre? Es Dios el Padre. Entonces, estamos hasta ahí bien. Entonces, el Espíritu Santo, podríamos decir, es igual al Espíritu del Padre. Lo dice la Biblia. Seguimos. Vamos a comparar ahora otros dos textos. Y este se encuentra en 2 de Pedro 1:21. Miren qué interesante. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu, ¿qué? Santo. Entonces, esta escritura, la profecía humana, lo que se escribió originalmente, eso no fue traído ¿por qué? Por voluntad humana, sino que los hombres hablaron porque fueron inspirados, fueron soplados. La inspiración venía ¿de quién? Según el texto, del Espíritu Santo. Ahora, vamos a ver este texto que nos dice. Hablando de lo mismo, en el mismo Pedro dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba, ¿qué? El Espíritu ¿de quién? De Cristo, que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrán tras ellos. Pregunto, ¿no está hablando de lo mismo? Acá dice que la profecía no fue traída por voluntad humana, sino ¿quién habló? ¿Quién inspiró? El Espíritu Santo. Aquí está hablando de los profetas. Los profetas dieron ¿qué? Profecías. Se está hablando de lo mismo. Que hablaron y qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de quién? De Cristo, que estaba ¿dónde? En ellos. Pregunto, según estos dos textos, ¿el Espíritu Santo también se le llama el Espíritu de quién? De Cristo. Ahora, vimos los dos pasajes. El Espíritu del Padre se asocia con el Espíritu Santo. En estos dos pasajes vemos el Espíritu de quién? De Cristo. Es el mismo texto del Espíritu Santo. Así que podríamos decir, el Espíritu Santo es igual al Espíritu de Cristo. Entonces tenemos el Espíritu del Padre y el Espíritu de Cristo. El Espíritu Santo es el Espíritu del Padre y el Espíritu de Cristo. Ahora, según estos 4 versículos que vimos, podemos concluir con certeza que en los pasajes podemos ver Espíritu de Cristo, también es igual Espíritu Santo, o el Espíritu del Padre, también es el Espíritu Santo. Ahora, nos preguntamos, ¿cuántos espíritus son? ¿Cuántos espíritus hay? Porque aquí nos dice el Espíritu del Padre y también nos mencionó el Espíritu de Cristo. O sea, hermanos, son textos que yo no necesito explicación. Son textos contundentes. Dice el Espíritu de Cristo. Allá decía el Espíritu del Padre. Entonces, yo no tengo que poner a inventar. Cuando dice la palabra Espíritu, tengo que decir, no, el Espíritu Santo es Dios, el Espíritu Santo, otra persona. Cuando la Biblia me dice el Espíritu de Cristo. O sea, los versos, una regla de interpretación es que los versos oscuros son interpretados a la luz de los versos que son, ¿qué? Claros, son contundentes. Si usted ve un verso que está oscuro, que habla, por ejemplo, del Espíritu, usted no le vaya a poner al texto que es una tercera persona diferente al Padre y al Hijo. Usted tiene que buscar en la Biblia, por ejemplo, aquí dice Espíritu y dice Espíritu de Cristo. Vimos que el otro texto que decía Espíritu del Padre. Y en el principio vimos que entonces el Génesis, cuando empieza, ¿cómo empieza? El Espíritu de Dios. O sea, es posesivo. Alguien es el espíritu de alguien. Al igual que el espíritu de Nabucodonosor, ¿qué?
estaba turbado. No era otro Nabucodonosor. Era él, su espíritu, en su interior, su mente, ¿estaba qué? Turbada. Seguimos. Cuando recibimos el Espíritu Santo, ¿cuántos Espíritus Santos hay? Si ya vimos, usted dirá, es que Pablo, tú me estás diciendo a mí, me enseñaste, ¿ve? Entonces hay 3 espíritus, podríamos decir. El Espíritu Santo, Dios el Espíritu Santo, también el Espíritu de Cristo y el Espíritu del Padre. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Dice en Efesios 4:4, cuando habla, dice, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Según el texto, ¿cuántos espíritus hay? Un espíritu. ¿Ok? Seguimos. Pregunta número 4. Cuando recibimos el Espíritu Santo, la pregunta que nos hacemos es, ¿a quién recibimos? Cuando recibimos el Espíritu Santo, ¿a quién recibimos? La Biblia nos tiene la contestación. Respondiendo Jesús y le dijo, presten atención bien a este texto. El que me ama, mi palabra guardará. Por eso lo puse en rojita. Miren los sujetos del texto. Jesús está diciendo, el que me ama, Jesús, mi palabra guardará, y mi Padre, otro sujeto, Jesús y el Padre, le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Según el texto, cuando recibimos al Espíritu Santo, ¿a quién recibimos? Según el texto. Al Padre, a Jesús y al Padre y a Jesús. ¿Quiénes vienen a nosotros? Entonces, pregunto, a Juan parece que se le escapó. Si habían tres personas distintas del Padre y el Hijo, otro Dios, Espíritu Santo, usted sabe que la Biblia repetidamente, mayormente en el Nuevo Testamento, dice que necesitamos tener el Espíritu Santo. Juan parece que se le escapó y solamente los que vienen a morar, ¿quiénes son? Según Juan. ¿Conocía a Juan? Juan es el único que habla acerca de la divinidad de Dios. Por eso empieza, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan sabía bien lo que estaba haciendo. Pero Juan dice que es Jesús y el Padre son los que vienen a nosotros. ¿Y qué quieren hacer ellos en nosotros? Morada. Recuérdese que el que entra a nosotros es el Espíritu Santo. Y en este texto lo que quieren, dice que vendremos a Él, pero cuando vengan a Él, o sea, la persona que lo quiere aceptar, ellos quieren hacer ¿qué? Morada. Cuando alguien, si yo digo, yo quiero morar en casa de Ramón, ¿qué estoy diciendo? No, yo me voy a quedar, voy a traer una pequeña camita y la voy a poner afuera, allí al lado de en casa de Ramón. Cuando yo digo, yo quiero hacer morada en casa de Ramón, ¿qué estoy diciendo? Quiero entrar adentro, quiero estar adentro. Entonces, según el texto, ¿quiénes son los que quieren hacer morada? Entonces, cuando recibimos, ¿a quiénes recibimos? Pero recuérdese que hay un solo espíritu. Pero entonces dice que mi Padre y Él vendremos y haremos morada. Según Jesús, cuando recibimos el Espíritu Santo, recibimos tanto al Padre como al Hijo. ¿Estamos claros hasta ahora? Estamos bien. Ethan, ¿estamos bien? Está claro, ¿no? Ahora, ¿poseen el Padre y el Hijo el mismo Espíritu? Es la pregunta. ¿Poseen el Padre y el Hijo el mismo Espíritu? Mira lo que dice Romanos 8, 9 y 10. Y presten atención al texto. Mas vosotros, para que usted vea lo que está haciendo Pablo, mas vosotros no vivís según la carne,
sino según el Espíritu. ¿Ok? Y aquí está, hermano, esto contesta a lo que estamos hablando esta mañana, del orgullo. ¿Ok? Cuando usted y yo vivimos en la carne, agradamos a la carne. Y la carne lo que quiere es ¿qué? El orgullo. Por eso el fariseo, el fariseo, si usted se fija en sus Biblias en español, no va a encontrar tampoco. Son pequeños detalles que uno, cuando usted se da cuenta que cuando se escribió explícitamente 3 veces dice la palabra yo. Y explícitamente usted lo va a encontrar 5 veces. Y cuando usted va al publicano, ni una vez dice yo. ¿Se dan de cuenta? El yo. Y si usted se da de cuenta, el fariseo no le estaba orando a Dios. El fariseo lo que estaba haciendo, ¿qué era? Él no le estaba orando a Dios. Él lo que estaba en voz alta, ¿para qué? Para que aquel que estaba allí lo oyera, menospreciando a aquel y a los demás que estaban, exalzándose. Porque él muy bien sabía que Dios lo oía sin hablar en voz alta. No le estaba orando a Dios, sino estaba demostrando que él era ¿qué? Mejor que los demás. Pero entonces, por eso entonces dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. ¿Se dan de cuenta? Si es que el Espíritu de Dios, presenta el Espíritu de ¿quién? De Dios. Mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿ve lo que está haciendo Pablo? Dice el Espíritu de Dios y después dice el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, ¿quién es el que está en vosotros? Pero primero menciona el Espíritu dice, mas vosotros vivís según la carne, sino según el Espíritu. ¿Ve? Está diciendo el Espíritu. Pero ahora me dice, si es que el Espíritu de Dios, me está diciendo quién es el Espíritu. Y después dice, mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, ahora estamos entendiendo más, ¿no? El Espíritu o el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, que es el Padre. También menciona que ese Espíritu, el Espíritu de Cristo. Entonces dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo está ahora ¿qué? Muerto a causa del pecado. Muerto. ¿Se dan de cuenta? ¿Cómo una persona que está muerta le puede contestar a otra? ¿Me doy a entender? ¿Por qué dice que tienes que morir? Cuando te hacen algo mal y tú contestas, ¿qué es lo que está saliendo? Es la carne. La carne está respondiendo, está viva. Pero Dios quiere que eso esté muerto y que viva el Espíritu. Por eso dice que el cuerpo o la carne, ese cuerpo carnal debe estar ¿qué? Muerto. Pregunto, si usted le habla a un muerto, vaya a una tumba y habla a un muerto, ¿le va a contestar? ¿Me doy a entender? Hay momentos, hermanos, en los que hay que callar. Y Dios le tiene que dar esa sabiduría para cuándo hablar y cuándo no. Y yo soy el primero, ¿entiende? Así que entonces, vemos lo que está haciendo Pablo aquí. En este versículo, al hablar del mismo Espíritu, Pablo utiliza las siguientes terminologías. Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo, Cristo. Esto nos indica que Pablo creía que el Espíritu Santo es el Espíritu de ambos, del Padre y del Hijo. Pero recuérdese que hay un Espíritu y ya vimos que vendremos a morar en él. ¿Quién es? El Padre y el Hijo. Ahora, creo que no sé si la puse acá, deja ver. Miren esta cita. Se encuentra en Instructor para Jóvenes. Desde la eternidad ha habido una completa unidad entre el Padre y el Hijo. Eran dos, pero casi idénticos, dos en individualidad, pero uno en espíritu, en corazón y en carácter. ¿Entendió esta viejita con 3er grado de elementaria? Interesante, ¿no?
Y mira cómo ella dice, dice, desde la eternidad ha habido una completa unidad entre el Padre y el Hijo. Eran dos, pero casi idénticos. Casi idénticos. La Trinidad dice que son ¿qué? Qué gran problema, ¿no? La pregunta 6, ¿de dónde procede el Espíritu? Entonces, ¿de dónde procede el Espíritu? Miren qué claro, hermanos. Dice, pero cuando venga el Consolador, recuérdense que Jesús prometió un Consolador, al Espíritu Santo. Cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre. ¿Quién está hablando? Jesús. Dice, yo os enviaré del Padre. El Espíritu de verdad. Ahora lo repite de otra manera y más claro. El cual procede ¿de quién? Hermanos, el Consolador, el Espíritu Santo, el abogado, el Paracleto, como lo quieran decir. Dice el texto, Juan deja bien claro que dice que procede ¿de quién? Del Padre. Él dará testimonio acerca de mí. ¿De quién procede el Espíritu entonces? Del Padre. ¿Por qué el Espíritu procede del Padre? Es la pregunta. Y también se llama el Espíritu de Cristo. Dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Este texto es contundente, es un texto tajante, claro, que usted no puede evadir. Por más que quiera evadir, no va a poder. Como dicen por ahí, más claro no canta un gallo. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. ¿Me dice el texto quién es Dios en el texto? El Padre, del cual proceden todas las cosas. Miren, presten atención cómo está escribiendo Pablo. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio. ¿Se dan de cuenta las palabras que está escogiendo Pablo? Dice que del Padre proceden todas las cosas. Y esas cosas son por medio de. ¿Entendemos? Por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. ¿Por qué el Espíritu procede del Padre? Porque del Padre proceden ¿qué? Todas las cosas. Vamos al segundo texto. Dice Romanos 11:36. Porque de Él, usted va al contexto y se va a dar de cuenta que está hablando del Padre. De Él, o sea, el Padre, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, el Espíritu procede del Padre porque todas las cosas provienen de Él. Recuérdese lo que hemos visto, innumerablemente lo recalco. Fuente y canal. El Padre es la fuente, su Hijo es el canal. El Espíritu procede del Padre porque todas las cosas provienen de Él. Él es la fuente de todas las cosas. Pregunta número 8. ¿Por qué viene este Espíritu a nosotros? Vamos a Efesios 2:18. Dice lo siguiente. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. ¿Por qué viene este Espíritu a nosotros? O sea, ¿cuál es el canal? ¿O por medio de quién? Dice el texto que ¿qué? Por medio de Él. ¿Quién es Él en este texto? Por medio de Él. Presten atención, ¿quién es Él en este texto? Los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Por medio de Él. ¿Quién es Él? Jesús.
porque después dice que por medio de Él, o sea, Jesús, tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. ¿Se dan de cuenta entonces por qué y por medio de quién, dice el texto, viene a nosotros? ¿Está claro? Miren este otro texto. Juan 20, 22. Y habiendo dicho esto, sopló. En el contexto, ¿quién es? Jesús. Y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Quién sopló? Jesús. ¿Pero de quién viene el Espíritu? ¿De quién procede? Del Padre. ¿El Padre se lo dio a quién? Al Hijo. ¿Y del Hijo llega a quién? A nosotros. ¿Es el mismo Espíritu? Es el mismo Espíritu. El Padre y el Hijo son uno ¿en qué? En espíritu. Ellos poseen el mismo espíritu es de ambos, porque son uno. Usted dirá, ¿cómo son uno? En espíritu. Entonces, sopló, si usted ve el verso paralelo a este, yo sé que Beri lo ha mencionado otras veces, el verso paralelo a este dice que Jesús sopló y ¿qué hizo Eri? Le abrió ¿qué? El entendimiento. ¿Se dan de cuenta cuando dice sopló el Espíritu Santo? ¿Qué fue lo que hizo? Les abrió el entendimiento. Necesitamos que Dios nos sople su Espíritu para que nos abra ¿qué? El entendimiento. El Espíritu del Padre viene a nosotros a través de Jesús y a través de Él regresa. ¿Ok? Miren esta cita, qué bonita. No sé si la tengo acá, pero creo que sí. Está en el deseado de todas las gentes. Se cortó acá, pero dice, contemplamos a Dios en Jesús. Mirando a Jesús vemos que la gloria de nuestro Dios consiste en dar. Nada hago por mí mismo, dijo Cristo. Miren la dinámica, hermano, para que ustedes vean que esto es algo perfecto. Dios ha creado un sistema perfecto. Es algo tremendo. Me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. No busco mi gloria, sino la gloria del que me envió. Eso está en esos textos que están ahí. En estas palabras se presenta el gran principio que es la ley de la vida para el universo. Mira qué interesante. Este es el principio de la ley de la vida. ¿Para qué? No solamente para el planeta Tierra, sino para los mundos que no han caído, para el cielo, para los ángeles, para todo el mundo. ¿Qué dice ahí? El principio de la ley de la vida. ¿Cuál es ese principio? Cristo recibió todas las cosas de Dios, pero las recibió ¿para qué? Para darlas. Así también en los atrios celestiales, en su ministerio en favor de todos los seres creados, por medio del Hijo amado, fluye a todos la vida del Padre. Por medio del Hijo vuelven alabanza y gozo y servicio. ¿Se recuerda la escalera de Jacob? Como una marea de amor a la gran fuente de todo. ¿Entendió ella esto, hermanos? ¿Cuál es la gran fuente de todo? Es el Padre. Y así por medio de Cristo se completa el circuito de beneficencia que representa el carácter del gran dador, la ley de la vida. Es tremenda esa cita si usted la analiza bien y la piensa. ¿Cómo es que fluye todo? ¿Se dan de cuenta? Yo no saqué fuente y canal así que me inventé. Está en el deseado de toda la gente, fuente y canal. Así que entendemos entonces. Entonces, el Espíritu es el Espíritu de Dios, el Padre. Procede del Padre. El Padre que del Padre al Hijo y del Hijo ¿a qué? Es el mismo Espíritu. Es el Espíritu de Dios el Padre y de su Hijo Jesucristo. Y nos llega a nosotros. O sea, es su mente, su carácter, su persona, su presencia. Ahora, ¿cómo nos envía el Padre? ¿Cómo nos envía el Padre a Jesús? ¿Es Jesús en carne o Jesús en espíritu? Recuérdese que todo proviene del Padre, pero Jesús se fue. ¿Se fue en qué? En carne. ¿Cómo lo envía entonces? Verso contundente, hermanos. Dice este texto.
Juan 14 dice lo siguiente: no os dejaré huérfanos. Jesús está hablando en el contexto. Miren qué interesante. ¿Quién era el que iba a venir? ¿Otro qué? ¿El Espíritu que procede de quién? Pero miren cómo dice Jesús: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, vendré. Todavía un poco y el mundo no me verá más. ¿Por qué no lo va a ver? Porque se va a ir. El Jesús de carne se iba a ir. No me verá más, un poco, y no me verá más. Después de resucitar, se fue, y ya después de los días que pasó acá, y subió otra vez, y ya no lo vieron más en carne. Porque yo vivo, vosotros también. No, pero mira, perdón, salté. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo. ¿Vosotros también qué? Viviréis. Ahora, ¿cómo nos envía el Padre a Jesús? ¿Es Jesús en carne o Jesús en espíritu? Esa fue la pregunta. Miren qué cita linda y tremenda. Y por cuanto sois hijos, Dios envió. ¿Quién es Dios según Pablo en Gálatas? Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de ¿quién? ¿Quién envió? El cual clama ¿qué? Entonces, ¿cómo nos envía el Padre a Jesús? ¿Es Jesús en carne o Jesús en espíritu? ¿El Espíritu de quién? ¿A dónde? Entonces, ¿se dan de cuenta por qué Jesús se fue en carne? Se tenía que ir, porque si Él no se iba, el Padre no podía enviar ¿qué? El Espíritu de Cristo, porque era Jesús en carne, y Jesús no había sido glorificado. Por eso en Juan 17 Jesús, usted lo va leyendo y dice: Padre, glorifícame con la gloria que tuve. ¿Por qué Jesús dice? Mediten ese texto. ¿Por qué Jesús menciona glorifícame con la gloria que tuve contigo en el principio? ¿Por qué le dice glorifícame? O sea, otra vez vuelve a glorificarme con la gloria que tuve. Eso es tremendo, hermanos. Pablo nos dice en Gálatas que cuando recibimos el Espíritu de Jesús, miren qué interesante, clamamos Abba Padre. Sin embargo, también nos dice, si usted va a Romanos 8:15, también dice, las dos veces que aparece Abba Padre, dice que cuando recibimos el Espíritu, clamamos Abba Padre. Entonces, esta es otra confirmación de que el Espíritu Santo no es otro que el Espíritu de Jesús. Cuando recibimos el Espíritu de Jesús, ahora yo sé que está la confusión, pero espérate un momento, ¿es el Espíritu del Padre o es el Espíritu de Cristo? Pero no hay ninguna confusión. Cuando yo entiendo que todo procede del Padre, entonces el Espíritu procede del Padre, el Padre se lo da al Hijo, o sea, comparten el mismo Espíritu. El que está encargado en la tierra de ver por mi salvación, el mediador entre Dios y yo, ¿quién es? Jesús, es Cristo. Por eso ahora yo puedo decir que es el Espíritu de Cristo. Pero al yo decir que es el Espíritu de Cristo, recuérdense que ¿quiénes son los que vienen? Es el Padre y el Hijo. Por lo tanto, cuando yo digo que es el Espíritu de Cristo, es el Espíritu de ¿quién también? Del Padre, porque es el mismo Espíritu. No hay ninguna confusión, hermanos. Cuando recibimos el Espíritu de Jesús, ¿es alguien diferente a Cristo? Mira lo que dice. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay ¿qué? Libertad. Y en el contexto está hablando de Jesús. Pablo nos dijo en 1 Corintios 8:6 que hay un solo Dios, un solo Señor Jesucristo. Y en Efesios 4:4 que hay un solo Espíritu. Sin embargo, Pablo nos dice en este versículo que el Señor es el Espíritu. Si el Señor es Jesús y hay un solo Espíritu, entonces resulta lógico y bíblico creer que el Espíritu Santo no es otro sino el Señor Jesucristo en forma de Espíritu. Jesús mismo viene a nosotros como un consolador personal. El Espíritu es la persona de Jesús. Pero ¿es Jesús en qué? En Espíritu. Ahora, recuérdese que no nos toca a nosotros indagar ¿qué es?
Mucha gente dirá, pero ¿cómo es eso que Jesús es el Espíritu de Jesús y Jesús está allá arriba? Pero yo le podría hacer la misma pregunta. Jesús, ¿cuántas naturalezas tiene? Ahora mi pregunta es, ¿puede usted explicarme eso? Al igual que Jesús tiene dos naturalezas, ¿qué? La humana y la divina. La humana yo la puedo ver, pero la divina no puede ver. Pregunto, ¿es difícil de entender eso? Si Jesús está en el cielo físicamente, en el santuario, entonces su espíritu está con nosotros. O sea, la otra naturaleza, ¿la naturaleza qué? Divina, es el Espíritu Santo. ¿Es difícil de entender? Es claro, hermanos. Estamos acabando. Nos dice la Biblia que Jesús se convirtió en un espíritu. ¿Nos dice la Biblia eso? Dice, así también está escrito, fue hecho, miren qué interesante, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu, ¿qué? Vivificante o espíritu de vida. Entonces, ¿nos dice la Biblia que Jesús se convirtió en un espíritu? ¿O tiene un espíritu? Dice aquí que Jesús fue hecho espíritu, ¿qué? Vivificante o que da vida. ¿Por qué la Biblia dice a veces que cuando venga el Consolador vendrá tanto el Padre como el Hijo, mientras que en otros lugares dice que Jesús es ese espíritu? Vamos a contestar esto con la Biblia. Miren este texto, cómo lo dice. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Ven otra vez la cadena? Todo proviene de Dios. Y después dice consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación que Dios, miren qué interesante. La pregunta es, ¿por qué la Biblia dice a veces que cuando venga el Consolador vendrá tanto el Padre como el Hijo, mientras que en otros lugares dice que Jesús es ese Espíritu? Aquí vemos que entonces ahora dice, Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó en nosotros la palabra de reconciliación. ¿Lo captaron? Amén. Cuando dice, en unos textos dice que es el Padre y el Hijo que vienen, pero en otros textos dice que es el Espíritu de Cristo, ¿es por qué? Porque Dios está ¿en quién? En Cristo habita toda la plenitud ¿de qué? Cuando yo recibo a Cristo, estoy recibiendo ¿qué? El paquete completo, hermanos. ¿Se dan de cuenta? El otro texto. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Se da de cuenta? Cuando yo digo que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, es porque el Padre mora ¿en quién? En Cristo, y con Cristo estoy recibiendo ¿a quién? Al Padre. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Ven la cadena, hermanos? Y ahora sí, para concluir, presten esta, yo sé que usted la ha visto y la hemos visto otras veces, pero preste bien atención con todo este contexto en esta cita. Estorbado por la humanidad, lo que yo le estaba mencionando. Cristo no podía estar personalmente en todos lugares, porque lo estorbaba ¿qué? Por lo tanto, fue para su propio beneficio que los dejara. ¿Quién los iba a dejar? ¿El Cristo qué? El humano. Fuera a su Padre y enviara al Espíritu Santo para que fuera su sucesor en la tierra. Ahora miren qué interesante. El Espíritu Santo es Él mismo. ¿De quién está hablando? Despojado de la personalidad humana. Ese es el misterio, yo no lo puedo entender, pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Dice que el Espíritu Santo es el mismo, o sea, es Cristo, pero ¿qué? Despojado de la personalidad humana. ¿Saben, hermanos?
ustedes ven, las personas que apoyan la Trinidad cogen esta cita y dice que cuando dice ahí que el Espíritu Santo dice que se fuera, este Espíritu Santo es la tercera persona. Pero hermano, pregunto, si es así, si hubiera un Espíritu Santo, pregunto, ¿el Espíritu Santo tomó naturaleza humana? Si hubiera un Espíritu Santo, ¿el Espíritu Santo fue el que tomó la naturaleza humana? O sea, como creen la Trinidad. Entonces, ¿quién fue el que tomó la naturaleza humana? Cristo. Pues, ¿de quién está hablando? Es de Cristo. El Espíritu Santo es el mismo, pero despojado de la personalidad humana, independiente de ella. ¿Se dan de cuenta? Porque la hermana White habla de los tres grandes poderes, y eso es lo que confunde a la persona, de la tercera persona de la divinidad, de que el Espíritu tiene personalidad. Pero es el Espíritu de ¿quién? De Cristo, que se presenta como otra persona. Tenemos que entender eso. Es el Espíritu de Cristo, pero es en otra forma. Es el Espíritu, no es el Espíritu en carne. Por eso es que la mesa del Señor muchas veces menciona los tres grandes poderes. Y la gente dice, oh, pero ve que hay tres. Pero cuando entendemos que es el Espíritu de Cristo, que tiene una personalidad, dice, se representa a sí mismo como presente en todos lugares por medio de su Espíritu Santo, como el omnipresente. ¿Ve? Es la omnipresencia, hermanos. Y ahora sí concluyo. ¿Quién es el que viene a mi vida? ¿Quién es el que toca? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, ¿qué sucede? Ahora pregunto, Ethan, ¿quieres tú abrirle la puerta a Jesús? Si oyes la voz, ¿qué tienes que hacer? ¿Cuál puerta? ¿De tu casa? Sí, aunque la de tu casa, pero en realidad, ¿cuál puerta es? La puerta de mi corazón. ¿Quién es el que quiere entrar? Y el último texto, ¿cuál es nuestra esperanza, hermanos? ¿Cuál es tu esperanza? Miren cómo Pablo lo dice. A quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. Es un misterio, pero hoy en día tú y yo lo podemos conocer. ¿Cuál es el misterio? Mira cómo lo llama, las riquezas del misterio. ¿Saben por qué es un misterio? Porque yo no puedo entender cómo es que Cristo viene a mí verdaderamente. Sí, la Biblia dice que es Cristo en espíritu, pero si yo me pongo a indagar, ¿pero cómo es eso? Jesús está, ¿cómo puede ser que el espíritu esté aquí y su cuerpo está allá? Es un misterio. Por eso Pablo lo llama, ¿cómo? Las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo. ¿En quién? Entonces, ¿quién es el que llega a vosotros, hermanos? Entonces, podemos comprender un poquito quién es el Espíritu Santo. No qué es, sino quién es. Es el Espíritu del Padre que se lo da al Hijo y del Hijo fluye a nosotros. Mientras Cristo está presente en el santuario celestial, su Espíritu está ¿con quién? Con vosotros. Entonces se ven entonces cuando yo invoco otro Espíritu, que no es el Espíritu del Padre y del Hijo, lo que estoy haciendo. Pónganse de pie para orar. ¿Se recuerdan en la visión aquella de primeros escritos? Que la mensajera del Señor dice que unos pasaron al lugar santísimo y los que se quedaron en el lugar santo, dice que le dijo, sopla nuestro espíritu. ¿Y quién fue el que le sopló? Porque ya Jesús no estaba ahí. Miren qué interesante. Jesús no estaba ahí. Le estaban pidiendo un espíritu y ya Jesús no estaba ahí. Los que pasaron al lugar santísimo con Jesús, por eso la Biblia dice aquí, los que siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Dónde está Jesús ahora? En el lugar santísimo. Por eso tu experiencia, mi experiencia, debe ser la experiencia ¿de qué lugar? Del lugar santísimo. Cuando yo entiendo eso, hermanos, por eso Jesús quiere darnos su espíritu
para que yo pueda vivir la vida del lugar santísimo. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por Cristo nuestro Salvador. Señor, el plan fue perfecto, el plan sigue siendo perfecto. Satanás creyó, Señor, por un momento que había ganado la victoria al poner a Jesús allí y ser crucificado por nuestros pecados. Lo entraron en una tumba, Señor, le pusieron una piedra y Satanás creyó por un momento que lo había acabado. Pero, Señor, vinieron 2 ángeles poderosos y llamaron al Hijo de Dios y le dijeron: Jesús, sal fuera, tu Padre te llama. Aquella piedra que muchos soldados romanos casi ni podían moverlas. Aquel poder grandioso de aquella noche, la piedra fue movida y Jesús se levantó. Ese Jesús se está ministrando en el cielo y hoy en día, Señor, podemos tener la aseguranza de que está con nosotros por medio de su Espíritu. Cuando tenemos el Espíritu de Jesús, tenemos el Espíritu del Padre. Señor, que podamos salir gozosos a nuestras casas, entendiendo que cualquier problema, cualquier dificultad, cualquier cosa, Señor, que no podamos vencer, que miremos a la cruz y veamos que de ese Jesús crucificado salió agua y salió sangre. Hay poder en la sangre de Jesús. Que podamos entender que por medio de su Espíritu viviendo en nuestros corazones podemos ser personas victoriosas. Te lo pedimos todo en el nombre y por los méritos de Cristo nuestro Salvador. Amén, Señor.